Artlist.io. Music licensing reimagined. 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 Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Tus manos clavadas por mí.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Vamos a escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.
damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Él es bueno y esto dice así. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Y a su nombre te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, dígalo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Y a su nombre, apláudale a su Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el tema de Efesios, con el estudio de la carta de Efesios.
Y el título de este párrafo que nos toca leer hoy se llama Reconciliación, o más bien dice Reconciliación por medio de la cruz. Qué importante fue para el apóstol Pablo abordar esta parte de esta enseñanza, de esta carta. ¿Por qué? Porque precisamente la carta fue dirigida a pueblo que había creído en Jesús, a la iglesia que había creído en Jesús, a las personas que ahora eran iglesia, que habían creído en Jesús, pero que no eran judíos. Por eso él tuvo esa carga de dejar muy en claro esta parte tan importante. Quiero que me acompañes en la lectura de la palabra en Efesios 2:11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando del gentil y judío, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿sí? Y miembros, esto está impresionante, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Qué importante esta parte. La iglesia del Señor está edificada sobre dos columnas importantes: el fundamento de apóstoles y los apóstoles y los profetas. Esto está, todo lo que dejaron ellos escritos en la palabra, eso es parte fundamental de la vida del creyente, de la fe del creyente, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la base de todo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados, este pasaje que estoy leyendo contigo definitivamente es de gran relevancia, porque el apóstol Pablo está diciéndole al pueblo, a la iglesia, a las personas que no eran judías, le está diciendo a los gentiles que nosotros ahora, que en otro tiempo no conocíamos al Señor y que no teníamos circuncisión en nuestro cuerpo, dice que estábamos lejos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. Pero, aquí está el pero, no teníamos nada, estábamos lejos, estábamos ajenos, no pertenecía, para nosotros no era ninguna de esas promesas, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amados, resulta que cuando Cristo viene a la tierra, Él se lo dijo a la mujer samaritana, a la mujer sirofenicia,
Le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no he venido sino a salvar, a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esa mujer le dijo, Señor, yo estoy de acuerdo, porque acto seguido le dijo, Señor, ten misericordia de mí y sana a mi hija que está gravemente atormentada. Ayúdame y ten misericordia de mí. Entonces Jesús le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer era de Samaria. Esta mujer era sirofenicia, perdón. Pero esta mujer, aunque no era judía, ella se atrevió a acercarse a Jesús. Ella se atrevió a clamar, a pedir misericordia a Jesús. Y Jesús le dijo de esta manera, y esta mujer no se quedó paralizada, no se quedó prácticamente derrotada, sino que dijo, Señor, tú tienes toda la razón, el pan es de los hijos, pero yo no quiero pan, yo quiero una de las migajas que caen de la mesa de los hijos, porque ella le dijo, Señor, está bien, no me des pan, pero yo te digo algo, los perrillos comen de las migajas que comen de la mesa de los hijos. Esta fue una enseñanza muy tremenda, porque una mujer que aparentemente no tenía derecho a pedir nada, obtuvo un milagro para su vida y para su hija. Y esto nos deja un ejemplo, porque Cristo lo dijo claramente, mi ministerio, yo vine por las ovejas perdidas, a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en este momento el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les está aclarando algo muy importante y le dice, ustedes no tenían nada, no tenían ningún derecho, no tenían ninguna promesa, estaban lejos, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes han sido hechos cercanos, es decir, se han vuelto una sola familia con nosotros, porque el apóstol Pablo era judío, y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. Amados, qué hermoso entender de parte de la palabra de Dios que el Señor nos trajo a nosotros una reconciliación con nuestro Padre Celestial y nos injertó de alguna manera, y somos ese Israel pero espiritual. No somos biológicamente judíos, no hay sangre judía en nosotros, pero por la fe nosotros somos parte de la familia de Dios, somos el Israel espiritual. Hay una sola iglesia. El apóstol Pablo también llegó a decir que en él ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni escita. No, ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque la ley antiguamente hacía ese tipo de diferencia. Los judíos, el pueblo que observaba la ley mosaica, Israel fue instruido en la ley mosaica, ellos prácticamente estaban aferrados en esa palabra, en esa ley, pero cuando vino Cristo no reconocieron a Cristo, porque ellos decían, no, nosotros tenemos la ley, nosotros leemos a Moisés, y Cristo les vino a decir que Él traía una nueva, esa misma ley no la venía a abrogar, al contrario, venía que se cumpliese de verdad, y Él dijo que era un tiempo donde la gente ahora tenía que tener su fe en Dios, y la salvación ya no iba a tener, ellos ya no iban a tener su confianza, porque ellos ponían mucho la confianza en sus obras, sino le decía, es por gracia. Y cuando el pueblo gentil, las personas que no eran judías, empezaron a poner su fe en el Señor, empezó a haber una revolución. ¿Por qué? Lo primero que te quiero platicar es que Jesús una ocasión estuvo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Él tuvo sed y la Biblia dice en San Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y ahí en ese pozo, cuando él se puso a descansar y mientras los discípulos de él fueron a comprar comida, llegó esa mujer a buscar agua al pozo de Jacob. Y dice la palabra que él le dijo, mujer, dame de beber. Y la mujer se quedó sorprendida porque esa mujer era samaritana y le dice, ¿cómo es posible que tú me hables, que tú me pidas a mí si soy mujer samaritana? Si ustedes
judíos y samaritanos no se hablan entre sí, había una enemistad. Amados, la buena noticia que esta noche te traigo es que en Cristo Jesús, en esa cruz, Él clavó las enemistades. Toda enemistad ha sido derribada, tanto como existió entre el pueblo judío y el pueblo gentil, como ahora en cualquier tipo de relación. ¿Sabes? La enemistad no es de Dios. La enemistad es el fruto de la carne. La enemistad no es otra cosa más que una evidencia de la carnalidad. El Espíritu nunca divide. El Espíritu Santo nunca separa. El Espíritu une. El Espíritu restaura. Fíjate qué tan tremendo es el poder de Jesús, que resulta que cuando Él fue castigado, cuando fue presentado ante Herodes, y Herodes no encontró culpa en él, lo mandó con Poncio Pilato, y Poncio Pilato no encontró culpa en él, lo regresó con Herodes. Escúchame bien, dice la Biblia que estos dos no se llevaban, y cuando esto sucedió, que a Cristo lo iban a crucificar, dice que a raíz de esta situación, ellos se volvieron otra vez amigos, volvieron a restaurar su relación. ¡Qué tremendo! Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, es ese Dios que Él ya clavó en la cruz del Calvario, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Tú que eres un hijo de Dios, no puedes estar enemistado con nadie, no puedes estar peleado con nadie, no puedes tener en tu corazón un coraje contra alguien, porque eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. Si eso está en tu vida, tú necesitas rendirle esa parte al Señor, rendirle esa parte de tu corazón para que eso se quebrante y entonces tú vivas pleno, porque el plan de Dios no es que entre nosotros haya pleitos, enemistades, al contrario, que haya comunión entre nosotros. Quiero decirte también que cuando el apóstol Pedro, una ocasión estaba en Jope, a la orilla de la playa, viviendo en una casa de un llamado Simón Curtidor. Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio dice que estaba orando, y en medio de esa oración, en ese tiempo de oración que él tuvo, dice que tuvo una manifestación de un ángel, y le dijo el ángel a Cornelio que mandara a buscar a Pedro, que estaba en Jope, que estaba en una casa, y le dio específicamente el nombre de la persona, de la dueña de esa casa, y le dijo, mándalo a buscar porque él tiene un mensaje para ti. Pedro fue llevado por esas personas a Cesarea, y ahí en Cesarea Cornelio hizo una reunión, preparó, estaba listo esperando a Pedro, y la Biblia dice, amados, que Pedro se llevó a unos hermanos de la circuncisión, hermanos que se entiende que eran sí, así dice la Biblia, de la circuncisión. Entonces, estas personas acompañaron a Pedro. Eso que hizo Pedro estaba prohibido por la ley mosaica. Los judíos no se podían mezclar con los gentiles, no se podrían juntar con nadie más. Entonces, Pedro sabe que quien le está dando la orden es el Señor, pero él mismo él sabe que le da la orden, pero él tiene una lucha en su mente porque él sabe que eso no va de acuerdo a la ley judía, a la ley mosaica. Entonces, antes de que Pedro vaya a donde Cornelio lo está solicitando, dice la Biblia que Pedro tuvo una visión. Y en esa visión, en Hechos capítulo 10, dice que un manto muy grande es bajado del cielo, atado de las 4 puntas, y dice que en ese manto hay animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, de todo tipo. Dentro de ese grupo de animales hay animales que no se pueden comer porque están considerados como animales inmundos. Y la voz le dijo a Pedro, que era la voz de Dios, Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás a mi cuerpo. Y la voz del Señor le contestó, no llames común o inmundo lo que Dios ya limpió. Pedro, esto se hizo por 3 veces, Pedro no entiende, se queda meditando, llegan las personas que envió Cornelio,
se quedan a dormir ese día y al otro día salen. Y cuando llega Pedro a donde Cornelio tiene hecha esa reunión, gran reunión, escúchame, él empezó a hablar la palabra de Dios. Cornelio le cuenta primero qué había sucedido, pero Pedro luego empieza a predicar. Y cuando Pedro empieza a predicar, ahí entiende Pedro de qué se trató esa visión, ese éxtasis que él tuvo el día anterior, donde veía que del cielo bajaba un manto atado de las 4 puntas y la voz de Dios le decía, mata y come. Y él entendía que Dios le estaba diciendo en esa visión, en ese éxtasis, que esa situación de comer o no comer ciertos animales fue un simbolismo que Dios usó en su momento para diferenciar entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Ese tipo de alimentos, escúchame bien, que el pueblo judío que los judíos no podían consumir, era un simbolismo de ese pueblo gentil con el que los judíos no podían convivir. Pero ahora el Señor estaba trayendo gracia para los gentiles, gracia para los que no habían alcanzado promesa, para los que no era la salvación. Pero como Israel endureció su corazón, Dios provocó a celo a Israel. Eso tú lo puedes encontrar en Romanos capítulo 11. Dios provocó a celos a Israel y entonces Dios le abrió la puerta de la salvación a los gentiles. Y la Biblia lo dice de esta manera, que Dios arrancó del olivo natural, arrancó las ramas, desgajó las ramas e injertó al olivo en el olivo natural. Dice que injertó ramas de olivo silvestre, representando a los gentiles. Nosotros fuimos injertados al olivo original, es decir, pertenecemos al reino de Dios. Somos el pueblo gentil por la gracia de Dios. Somos el pueblo que alcanzó gracia, el pueblo gentil que ahora es un Israel espiritual también. No somos judíos, no me malinterpretes. Nosotros no nos circuncidamos. Nosotros no tenemos ahora esas leyes, esos estatutos fueron para los judíos. Escúchame bien. Hay personas que malinterpretan y dicen, no, nosotros tenemos que practicar lo que practicaban los judíos. Bueno, hay cosas que definitivamente fueron un total simbolismo. Ellos sacrificaban animales, nosotros ya no sacrificamos. Eso representaba a Jesucristo el Cordero. Ellos dejaban algunas comidas, no las comían, pero eso también fue un simbolismo. Hay cosas que se dejaron de practicar porque eran un simbolismo, pero hay cosas que siguen vigentes, porque la ley de Dios es perfecta. Amén. Como por ejemplo, Jesús cuando empezó a hablar en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Eso queda vigente, ¿verdad? Pero Jesús dijo, pero yo os digo, es decir, esa ley no es que la vino a abrogar, sino que la vino a perfeccionar, a que se cumpla. Dijo, la ley dice, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, de homicidio. Entonces, nosotros ahora entendemos que esa ley es perfecta, tenemos que seguirla amando, practicando, viviendo, porque tiene que ver, esa ley representa el carácter justo de nuestro Dios. Bueno, pero vamos, el apóstol Pablo aquí a los Efesios le está diciendo que él reconcilió con Dios, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Se está refiriendo a los gentiles y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amada iglesia, somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo, todo aquel que recibe a Jesús como su Señor, como su Salvador, pasa a ser parte de la familia de Dios. Escúchame. Ahora, entonces, ¿en dónde queda la circuncisión? Porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos de
neotestamentarios de los apóstoles, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, a eso me refiero. No es que la época de los apóstoles ha terminado, al contrario, los hechos del Señor y de la iglesia del Señor continúan, pero en los tiempos de cuando Jesús ya no está, pero continúa la obra, los discípulos y los apóstoles del Señor, había un poco de controversia porque fariseos se convertían al Señor, pero querían seguir observando las leyes, las costumbres. Una de ellas muy fuerte era la circuncisión. Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto que estaba haciendo con él, de que lo iba a bendecir, de que lo iba a hacer padre de muchedumbre de gentes, y de que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y parte de la señal de ese pacto era la circuncisión. Y muchos de esos judíos, de ese pueblo que se convertía al Señor en los tiempos del apóstol Pablo, Pedro, se convertían, pero ellos querían seguir manteniendo las dos cosas, ¿no? Yo me entrego al Señor, pero te tienes que circuncidar para que te puedas salvar. Querían hacer una mezcla de cosas, y no. Sencillamente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: no, la salvación es por gracia. Ya Jesús vino a abrogar todo ese tipo de situaciones que eran solamente observancias. Escúchame, observancias que representaban a Cristo. Inclusive en los 10 mandamientos, una de las observancias que representaba a Cristo mismo era el día de reposo. Cristo mismo, nos lo dicen en los evangelios, Él quebrantaba el día de reposo. Él sanaba, Él liberaba a las personas, sanaba a las personas, y a los paralíticos les decía: hey, a ti te digo, toma tu lecho y vete y anda. Y eso estaba prohibido. No podían hacer trabajos en el día de reposo, y Él sanaba a los enfermos ese día de reposo, cosa que no era ningún problema. El problema con la secta de los fariseos era que ellos no podían hacer ningún trabajo, pues los ponía a chambear y los ponía a cargar la cama y váyanse. Eso era algo que quebrantaba el día de reposo. Pero Él les vino a dar una enseñanza porque ellos estaban enfrascados en el día, pero Jesús les dijo: Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor del día de reposo. Entonces, amados, eso es otro tema que hay que tratar en otro momento, pero yo quiero darte algunas citas bíblicas, porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando se estaba evangelizando a los gentiles, había controversias. Y voy a leerte, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús, mira lo que dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que el apóstol Pablo se puso muy celoso, muy molesto, porque a los Gálatas ya los habían arrastrado y los habían hecho cambiar en su manera de pensar. Que ellos tenían que circuncidarse para ser salvos, que ellos tenían que guardar la ley para ser salvos. Y escúchame, el hombre no se salva por obras, se salva por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, es un regalo, y es por medio de tu fe, no es por medio de las obras. Es lo mismo, lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Entonces el apóstol Pablo sí tuvo que hablarle a los Gálatas fuerte, y sobre todo él estaba tan molesto con esa gente que venía a desestabilizar la fe del pueblo de Dios. Los Gálatas también no eran judíos, eran gentiles, y dice aquí, míralo cómo los regañan tan fuertemente, y dice: oh Gálatas insensatos. Wow, está fuerte esta palabra. En otra versión dice de otra manera, Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya
presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ustedes qué dicen en esta pregunta? ¿Cómo es que recibió usted el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis de acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Así que aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe, no es por las obras de la ley. Así que el apóstol Pablo le habló fuertemente a los Gálatas, y escúchame, te voy a leer otro pasaje donde también el apóstol le exhortaba a la iglesia para que no se dejaran mover. Vamos a ver Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice lo siguiente. Dice, desde el 8 te lo voy a leer, está muy bueno. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí viene lo bueno. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ya no es física. Antes circuncidaban a los varones en el prepucio, la piel que envuelve el pene del varón, se la cortaban como señal de ese pacto. Ellos se tenían que circuncidar. Pero escúchame bien ahora lo que dice la palabra. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, ya no es física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo actualmente? Sepultados con él en el bautismo, es el bautismo en aguas, amados. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo quiero que estudies, te voy a dejar de tarea que estudies Hechos capítulo 15. Hubo un concilio, hubo un cónclave donde se reunieron los principales líderes de la iglesia de ese tiempo, porque había gente que se convertían al Señor y le decían a los gentiles, eran fariseos, por ejemplo, que se convertían al Señor y le decían a los gentiles, ustedes tienen que entregar su vida a Jesús, arrepentirse, pero deben de circuncidarse para ser salvos. Y el apóstol Pablo dijo, no, eso no está bien. Yo les dejo de tarea que estudien Hechos capítulo 15 y se van a dar cuenta de lo que la iglesia, el liderazgo, los apóstoles resolvieron escribir a los gentiles y solamente le encargaron 4 cosas. De ahí en fuera, no más, solo 4 cosas que era muy importante que los gentiles deberían de guardar, nada más. Pero hubo una disputa y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Bernabé y Jacobo, ellos hablaron después de una larga discusión. Dice que ellos se pararon y dijeron, Pedro dijo, yo fui el primero que Dios me usó para que le predicara yo a los gentiles, porque estaba hablando de cuando él fue a ver a Cornelio. Y el apóstol Pablo estaba diciendo con Jacobo o con Bernabé las maravillas que Dios había hecho cuando ellos le habían ido a predicar a los gentiles. Algo que no te he comentado es que cuando Pedro llegó a predicarle a Cornelio, dice que el Espíritu Santo se derramó. Y mira lo que dice Hechos 10:45. Rápidamente te lo voy a leer porque quedó acá registrado para que nosotros nos demos cuenta
en qué situación estaban ellos, los judíos que fueron a predicar con Pedro, que acompañaron a Pedro, y de lo que sucedió en Cesarea, en la casa de Cornelio. Estaban conflictuados en su mente. Dice en el versículo 45 del capítulo 10, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y empezaron a hablar en lenguas, a profetizar, y dijeron: Dios mío, dijeron los de la circuncisión, también sobre ellos, como dijera por ahí una niña, caray, también sobre esto se está derramando el Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo le estaba mostrando a Pedro y a los de la circuncisión que lo habían acompañado: yo ya no tengo diferencia. Si alguien me invoca con todo su corazón, yo lo voy a tratar de la misma manera. Para mí no hay esclavo ni libre, judío ni griego. Yo trataré a todos de la misma forma. Quiero que me acompañes, estoy en las últimas citas. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Ahí, yo lo perdí. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así. Perdón, es capítulo 3. Mira cómo dijo el apóstol Pablo. 3:2 al 4. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, yo no me jacto porque yo estoy circuncidado. No es eso. Nuestra jactancia, o más bien nuestra confianza, está en la cruz de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dijo el apóstol. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque él era judío. Así que, amados, dijo él, guardaos de los perros. En Gálatas, no encontré hace ratito la cita, pero me gustaría que pudiéramos leer un pasaje donde el apóstol Pablo está muy molesto, muy enojado por cómo había gente que se encargaba de perturbar la fe de los gentiles que se estaban convirtiendo recién al Señor. Entonces, el apóstol Pablo en algún momento le escribe, o más bien en alguna parte de los capítulos, le escribe a los Gálatas donde dice: ojalá se mutilasen los que os quieren circuncidar. Fíjate, ojalá se mutilasen, o sea, estaba molesto, ojalá se lo cortaran todo, era lo que le estaba diciendo. Está fuerte eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le estaba diciendo a los Gálatas: es que no es por la circuncisión, no es por la ley que ustedes van a ser salvos, es por la gracia, es por la fe en Jesucristo. Por eso en este tiempo, amada iglesia, aunque nosotros aparentemente ya tenemos fundamento, tenemos enseñanza, tenemos la palabra que se nos ha venido enseñando o que hemos venido enseñando por mucho tiempo, no nos confiemos. No nos confiemos, porque hay personas que van a venir con ondas. No, es que a mí el ángel se me apareció y a mí me habló y me dijo. Y escúchame bien, esto no, aquí está, capítulo 5, mira lo que dice Gálatas. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Búscalo en otra versión y vas a ver que dice: ojalá se lo corten todo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amados, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso yo siempre les he exhortado a ustedes y siempre les he dicho, fíjense bien lo que ustedes escuchan. A ustedes son libres de navegar en el internet y ustedes pueden escuchar a muchas personas, pero deben de tener cuidado, porque a veces hay cada onda que te vas a encontrar con personas que están enseñando y que a lo mejor hasta pueden ser de renombre, pero si empiezan a enseñar una onda, ahí la gente, sí, es que él lo dijo. No es lo que él dijo, es lo que la palabra dice. Y usted tiene que estar fundamentada, su fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. No, es que anda una enseñanza, que está hablando de otras cosas, es que yo no lo había escuchado. No, ten cuidado con lo que escuchas y apégate a la palabra de Dios. Voy a terminar, ya leí todas las citas bíblicas. Romanos 11, 17 al 21, dice que las ramas del olivo silvestre fueron injertados te lo voy a leer. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, aleluya, de Cristo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amados, por eso hoy los gentiles, el pueblo gentil, los que no somos judíos, debemos estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque por esa gracia infinita que jamás vamos a entender, hoy nosotros somos hechos de la familia, somos hechos herederos y coherederos con Cristo. Y somos parte, fuimos constituidos como parte de la familia de Dios. Yo te doy gracias al Señor por esa grande misericordia. Ahora tú eres parte de este gran edificio que bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Ahora tú y yo somos miembros los unos de los otros, y nosotros, dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres parte de esa gran casa espiritual, eres un miembro, es una piedra espiritual, lo dice Pedro, y todos juntos formamos un edificio, una casa, donde la presencia de Dios mora en nosotros. Tú eres casa espiritual y tú eres parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Padre, te doy gracias en esta noche por la palabra que tú me permites compartir en base a Efesios. Gracias por estos días que hemos estado aprendiendo. Gracias por cada una de estas enseñanzas. Yo te pido que cada hijo e hija tuya permanezcamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de las enseñanzas básicas, Señor, de la enseñanza elemental que hemos recibido, del fundamento, Señor, de tu palabra, que nuestra salvación es por gracia y ahora somos un solo pueblo, ya no hay diferencia. Efesios mismo dice que ya no hay esclavo ni escita, no hay judío ni griego, no hay diferencia, Señor, porque tú hiciste por medio de ese sacrificio que fuéramos un solo hombre, una sola familia, una nueva creación. Aleluya. Gracias porque hoy, Señor, en todo el mundo, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, hay hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias porque esa fue la enseñanza que tú le dijiste a la mujer samaritana. Es la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gracias, Dios. Levanta una iglesia poderosa, llena de tu presencia, donde tú vienes a morar, donde tú gobiernas, donde tú te mueves con libertad. Llena cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Bendecimos a tu pueblo Israel, Señor, porque sigue siendo tu pueblo, sigue siendo esa nación escogida, donde tú todavía tienes cosas y grandes cosas que seguirás haciendo en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
Antes de irnos, yo quisiera invitarte para que oremos en estos días que han pasado o que hemos estado viviendo, que hemos estado pasando. Han estado sucediendo muchas cosas difíciles, ha habido mucho dolor en nuestra ciudad, en diferentes partes de nuestra ciudad, de nuestro país, en el mundo entero. Y hoy nosotros, lo que veíamos por televisión, lo que veíamos lejos, lo que había pasado en España, en Italia, hoy está sucediendo en nuestra ciudad, hoy está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestro país. Y aquí en Paraíso han habido varios decesos, personas que han estado falleciendo por complicaciones del virus en su cuerpo, en su salud, y han perdido la vida, han fallecido. Y estamos viendo pues un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha pérdida, un sentimiento de pérdida muy grande en el corazón de las personas. Yo quiero que te unas conmigo para que hagamos una oración, pidiéndole a Dios que siga trayendo consuelo y fortaleza, y que este sea una temporada donde las familias volteemos a ver a Dios, donde los hogares, los hombres, las mujeres, los hijos, los hombres que quedaron sin hijos, las familias que quedaron sin mamá, las familias donde perdieron a un hijo, no sé, hay caos, hay dolor, donde perdieron un esposo, donde perdieron a la esposa. Vamos a pedir al Señor que traiga consuelo y que traiga esa paz sobre sus corazones, y que esas familias se acerquen a Dios en este tiempo. Padre, en esta noche me uno con tu pueblo. Señor, estamos viviendo momentos difíciles en nuestra ciudad. Sé que no nada más en nuestra ciudad, en todo el país, en gran parte del país, se está viviendo cosas difíciles, Señor. Han habido decesos en estas últimas 24 horas, en estas últimas 48 horas, de muchas personas, Señor. Y en nuestra ciudad yo percibo un ambiente de dolor, Señor, un ambiente de sufrimiento, un ambiente de aflicción. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que los ayudes, que los consueles, que los abraces. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación, y tú vas a cumplir tu propósito en medio de todo lo que está pasando, Padre. Te pido misericordia por esas familias que han tenido pérdidas de sus familiares, Señor. Te pido que traigas consuelo, te pido que los abraces, te pido que los fortalezcas. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdalos. Que tu amor perfecto, que se hace patente en medio del dolor y de la aflicción, sea revelado a sus vidas, Señor. Ayuda, Padre, a cada familia, a cada hogar, Señor, donde hay dolor, donde hay luto, donde hay aflicción, donde hay tristeza, Padre, donde a veces las palabras no son suficientes. Solo tú puedes, Señor, traer ese consuelo, ese bálsamo a la vida de ellos. Ayúdanos, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que aquellas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte, que en tu infinita misericordia, Señor, se recuperen, que se levanten, que sean restaurados por tu mano poderosa. Señor, acuérdate en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, y haz conocer tu obra en medio de los tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia, porque tú eres un Dios de misericordia, a quien amamos, a quien adoramos y a quien servimos. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en medio de todo lo que sucede, tu amor se manifieste, tu amor se deje ver, y los corazones sean consolados y abrazados por ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por escucharnos y gracias por atendernos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te guarde.